presentándonos brevemente. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Mónica Tezón. Yo soy la gerente del Centro de Servicios Compartidos del grupo Thomas Gregg & Sons. Mi centro de servicios compartidos tiene 220 personas. Nosotros prestamos servicios financieros, contabilidad, tesorería, compras, control de pagar, en general, etc. Gestión humana, nómina, relaciones laborales, desarrollo, bueno, todo el tema de bienestar, jurídico, control interno y riesgos. Entonces prestamos ya a más o menos 7 empresas grandes del grupo, más o menos unas 6 empresas en Estados Unidos y bueno, llevo 17 años en el grupo. Entré cuando estábamos poniendo SAP, estamos implementando SAP y ahorita hace 3 años implementamos Odoo. Entonces duramos 10 años con SAP y ahora implementamos Odoo. Entonces ha sido todo un reto y un desafío muy importante tener, digamos, durante esta vida laboral 2 implementaciones de ERP. Gracias, Moni, bienvenida. Gracias, Moni. Buenos días a todos. Freddy Usa, director del Centro de Sinergias Corporativas del Grupo Energía Bogotá y sus filiales. Nosotros somos un grupo que tenemos activos en el sector de energía, en todo lo que es transmisión de energía, distribución de energía, generación a través de ENEL. Tenemos también negocios en gas, en transporte y distribución de gas, y tienen las geografías es Colombia, Brasil, Guatemala y Perú. El equipo es un equipo de 240 personas, principalmente está localizado en Bogotá, tenemos unas personas localizadas en Guatemala y un hub completo en Perú. Los servicios que se prestan son de gestión del talento, infraestructura, seguridad física, finanzas, que es el tradicional, abastecimiento. Para abastecimiento también le agregamos logística, que eso apoya mucho los proyectos del grupo. Y este año incorporamos gestión documental en Colombia. Entonces son 7 torres, me falta tecnología. Tecnología también lo tenemos nosotros y creo que esos son los grupos. Soy economista, financiero profesionalmente durante 22, 23 años. Me dieron el reto de asumir la posición de Centro de Servicios Compartidos en el grupo el año pasado. Muy contento, aprendiendo mucho. Y bueno, pues empezando este viaje de centros de servicios compartidos, y gracias por la invitación, Alejandro y Esteban. Gracias, Freddy, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Yo vengo de parte de la organización Corona. Nosotros somos un grupo de compañías con integración vertical, desde la mina, desde que sacamos pues todas las materias primas hasta la comercialización. Tenemos operación en 7 países y tenemos más o menos unas 30 sociedades en el grupo. Atendemos con un centro de servicios compartidos de 300 personas, 25 de ellas fuera del país, y tenemos 2 ubicaciones en Medellín y en Bogotá. Desde ahí prestamos más o menos un portafolio de 23 servicios en el área financiera, contabilidad de impuestos, servicios administrativos y de gestión humana y servicios de abastecimiento estratégico. Tenemos 18 años ya de creación, es un centro que podríamos considerar ya maduro. Y personalmente pues estoy en el centro desde la creación, manejo el área de procesos y servicio al cliente y desde ahí pues todo lo que tiene que ver con los temas de transformación y de automatización de la organización, pues del centro de servicios dentro de la organización. Gracias, Anita, bienvenida. Diego, adelante. Bueno, Diego Fuenzalía, yo estoy encargado del GBS de Inchcape. Inchcape es una empresa distribuidora de carros, es la empresa distribuidora de carros más grande del mundo, tenemos presencia en 42 países, es una empresa inglesa. Creamos este GBS, el año pasado empezamos, el Go Live fue recién ahora en abril, así que somos recién empezando a caminar. El foco del GBS que tenemos acá es la atención de todos los mercados de América, finanzas, solamente finanzas, son las únicas torres que tenemos hoy en día, P2P, O2C y R2R, con foco a expandirnos en el futuro, un poco lo que comentaba Esteban, de cómo pasamos de ese back office al front office, pero hay que aprender a caminar, estabilizar el proceso y después pensar en el futuro. ¿Qué más? Somos una operación de, hoy en día somos 250 personas, en los próximos 2 meses vamos a llegar a casi 350, seguimos creciendo. Y sobre mí, bueno, yo estoy en Inchcape hace 2 años, estaba basado en Chile, era el controller regional para América en Chile, y mi carrera la hice casi toda en British American Tobacco, y ahí es donde agarré más experiencia en GBS. Estuve en Malasia y en Costa Rica trabajando en los GBS que teníamos ya en un
proyecto también de expansión en el que movimos de 3 GBS que teníamos a 6 alrededor del mundo con una operación de alrededor de 6.000 personas. Diego, bienvenido, muchas gracias. Bueno, pues un poco veníamos hablando con Esteban y nos decía de las tendencias, de los nuevos retos que tenemos dentro de los GBS. Si me permiten empezar con esta pregunta de cómo estamos alineando la estrategia del GBS, de sus centros, con la automatización. ¿Qué papel está jugando actualmente la automatización? Escuchamos hablar mucho de robótica, de automatización inteligente, de red, etcétera. ¿Cómo juega un papel dentro de la estrategia de cada uno? ¿Te parece? ¿Empezamos contigo, Moni? Sí. Gracias, Diego. Bueno, pues para nosotros es muy importante efectivamente todo el tema de automatización y el tema obviamente de inteligencia artificial. Hemos hecho más de 110 robots, tenemos obviamente mucha gente que nos ayuda para hacer eso. Empezamos con Pricewaterhouse que nos enseñó y ahora el área ya la tengo dentro del CSC. Nos enseñaron y ahora nosotros ya tengo, digamos que el área interna. Es muy importante para ser más eficientes con los clientes. No es tan fácil, al principio nos costó mucho estandarizar y poner eso en un papel y luego ponerlo para que un robot lo hiciera o lo hiciera con inteligencia artificial. Ya en este momento estamos haciendo como un acuerdo con Microsoft para hacerlo de Copilot y nos dieron unas licencias para que cada una de las áreas dentro del CSC hiciera una mejora. Entonces, buenísimo porque estamos ya como empezando obviamente a hacerlo ya no solamente con los robots, sino también con inteligencia artificial. Pero para mi centro de servicios es muy importante. Nosotros cada vez tenemos o más empresas que llegan o más gente que llega y obviamente quiere las cosas más rápido, como decía Esteban. Cada vez quiere la gente más rápido, quiere respuestas ya, quiere los acuerdos de nivel de servicio que sean mucho más rápido. Entonces sí es muy importante para nuestro centro de servicios. Aprovecho que estamos hablando y te escucho. Uno podría pensar si la automatización, este tema de RPA, etcétera, ¿lo vemos como una oportunidad o como una amenaza de cara a la operación del centro, de cara al crecimiento? ¿Tú cómo lo ves, Moni? Yo lo veo como un desafío, pero entre las dos palabras que me dices, lo veo más como oportunidad y amenaza. Mucha gente lo ve como, oiga, me van a sacar, ¿no? Me van a sacar, el robot me va... Y yo creo que la gente, o por lo menos lo que yo he visto en el centro de servicios, es que si la gente agradece o recibe muy bien todo el tema de las nuevas herramientas, se puede quedar y puede empezar a mirar efectivamente cómo lo hace, empieza a medirlo, empieza a revisarlo, ¿no? Entonces, y empieza a tener una relación un poco, ¿no? Pues con el robot y efectivamente la gente se puede quedar. No necesariamente hay que sacar gente. Yo tengo eso como experiencia, no necesariamente hay que sacar gente. Para mí es una oportunidad gigante. Ahorita más adelante vamos a hablar del tema del impacto en las personas, que no es un tema menor, ¿no? Porque uno empieza a hablar y dice, ¿cómo manejamos a las personas? ¿Cómo manejamos el cambio? Un poquito más adelante vamos a hablar de cómo estamos gestionando ese tema. Freddy, adelante. ¿Cómo está la estrategia? Decíamos de la automatización, la estrategia con el centro de ustedes. Dale, nosotros, el centro es un centro de 2 años y medio desde que iniciamos. Ahorita el primer año nos dedicamos a revisar procesos, procedimientos, estructura, a volverlos homogéneos para todas las filiales. Digamos que aunque tenemos una misma base tecnológica, trabajamos de forma diferente. Entonces lo primero que hicimos fue estabilizar eso durante el primer año e identificar qué oportunidades teníamos para automatizar. Antes de empezar en inteligencia artificial, lo que nos dedicamos fue a ver las necesidades de las personas, como hablábamos ahorita, pero también eso cómo jugaba con las herramientas que teníamos. Y como en el desayuno que teníamos esta mañana, teníamos un Porsche pero andando como un Renault 4. Entonces teníamos SuccessFactors, no teníamos autogestión, ya montamos autogestión. Teníamos Ariba, pero utilizábamos solo un pedacito de Ariba. Ahora utilizamos ya todo el ciclo de Ariba. Y todo esto con recurso propio, porque hay que generar conocimiento. El know-how es importante y el know-how tiene que mantenerse dentro de las organizaciones para que permanezca y crezca. Si nosotros todos lo subcontratamos y ese know-how se va, no tenemos cómo hacer escalabilidad en los sistemas. Entonces estamos en eso, estamos automatizando, digitalizando, utilizando también Copilot en finanzas. Ya hay unos proyectos, hicimos la implementación del BankHub, hicimos implementación de portal de proveedores, no solamente para Colombia, sino Colombia y Guatemala. Y en Perú se va a colgar al mismo sistema. De hecho, el portal de proveedores que tenemos acá vino de una buena práctica de Perú para el grupo, ¿sí? O sea, en la conversación siempre tratamos que sean doble vía. No es lo que diga el corporativo, no es lo que diga
decían ahorita, el casa matriz, ¿sí? Sino es un tema colaborativo y creemos que la comunicación es súper importante, que sea doble vía y que se traigan buenas prácticas de todas las empresas del grupo. Perfecto, Freddy. Yo creo que hablas también de un modelo, Esteban, también de una de las tendencias que nos decía, nos hablaba de este modelo híbrido, ¿no? Cómo de estos modelos híbridos ser resilientes nos permite mucho este tipo de cosas que tú nos comentas, ¿no? Cómo no tienen que nacer desde el centro base, por decirlo, de Bogotá, sino que desde Perú pueden venir ideas, ¿no? Sí, eso es súper importante. Acá tocas un tema importante. Vamos al talento ahorita, pero nosotros en el equipo estamos compartiendo conocimiento. Lo que hacemos es un programa de polifuncionalidad. Voy a dar un ejemplo rápido. Finanzas, cierres contables, contabilidad y abastecimiento, planeación del abastecimiento. Ponemos a las personas a que aprendan los unos de los otros y en el momento que compartimos ese conocimiento, los perfiles de las personas crecen, pero también los momentos pico de los centros de servicio los aplanamos. Es decir, gente de abastecimiento puede venir a ayudar a hacer los cierres financieros con contabilidad, cuando normalmente los picos de compras cuando son en segundo semestre. El primero va muy despacio, entonces traemos gente de finanzas, abastecimiento. Y así aplanamos los picos, pero también generamos movilidad, a lo que voy yo. Entonces, si alguien se enferma por un mes en Perú para cuentas por cobrar, lo mando de Colombia de un día para otro y tenemos el recurso, pero eso solo se logra cuando hacemos las cosas de la misma forma, son homogéneas, homólogas y el sistema es el mismo, ¿no? Entonces, la movilidad también se dispara ahí y la gestión del conocimiento e impulsar a las personas, eso también les gusta a ellos. Perfecto, muchas gracias, Freddy. Anita, ¿cómo se ve la estrategia desde Corona? ¿Cómo están viendo ustedes después de 18 años, con todos los retos que implica 18 años, el crecimiento de la organización? ¿Cómo está la estrategia del centro de cara a todo el tema de la automatización? ¿Cómo va de la mano? Para nosotros es explícito, o sea, de hecho pues es un objetivo estratégico escrito a la misma altura del financiero, de todos los otros que tenemos. Y esto es a raíz de que esta es una organización que crece mucho y crece apalancado en nuevos negocios, nuevos mercados, más el crecimiento orgánico como tal de los negocios existentes. Y lo que hemos entendido nosotros es que al ser una integración vertical, nosotros tenemos muchos tipos de negocios. O sea, la gran mayoría son manufactura, pero tenemos minería, que es una cosa súper distinta, tenemos logística, tenemos retail, recientemente estamos empezando también a incorporar temas de servicios y adaptarnos a todo ese tipo de industrias. Si no es vía automatización, inteligencia artificial, no es posible. O sea, esto a punta de personas haciendo cosas no es sostenible, ¿cierto? Entonces, nosotros lo vemos como una palanca para mover o ir al ritmo del crecimiento de la organización y de hecho, tan así ha sido que esta es una organización que cuando nosotros comenzamos a hoy ha triplicado las ventas y el centro de servicios ha sido prácticamente del mismo tamaño en personas. Eso a nosotros ya hoy nos da casi como el aval de esa es la forma, o sea, hay que hacerlo con tecnología porque a punta de headcount pues no seríamos un caso de negocio exitoso, ¿cierto? Entonces sí, es básicamente algo en lo que trabajamos todo el tiempo. Nosotros no tenemos dentro del centro el área de tecnología, está en la misma vicepresidencia, pero es un negocio aparte. Entonces nos toca, digamos, como tener una orquestación casi perfecta con ellos. Esto es un poco más complejo y muchos acá sabrán de qué estoy hablando, pero finalmente pues ese es el camino que entendemos que tenemos que seguir. Perfecto, gracias, Anita. Diego, entendiendo, tú eres un centro que va iniciando, que obviamente te estás topando seguramente ante una cantidad de retos adicionales antes de poder pensar en automatización, pero con base en tu experiencia, a todos los retos que tú estás viendo desde la creación de un centro que está creciendo a marchas fuertes, ¿cómo ves este tema de la automatización dentro de la estrategia de optimización y estabilización de tu centro? Sí, yo creo que ahí nosotros estamos un poco en la etapa en la que contaba Freddy también, que estaban hace un par de años, que es estandarizar. O sea, primero tenemos que tener nuestro proceso estándar a través de toda la región. Hoy en día Inchcape era una empresa que por su modelo de negocio tenía procesos muy diferentes en los países que estamos presentes. Entonces, el foco hoy en día es estandarizar. Pero nosotros, la estrategia que hemos creado para nuestro GBS se apalanca en 3 pilares. Uno es talento,
el segundo es partnership con nuestro mercado y el tercero es operational excellence. Y dentro de operational excellence hay dos pilares que son, o dos soportes que son automatización y estandarización. Hoy en día estamos enfocados en estandarizar para luego pasar a esa parte más de automatización, porque finalmente si uno se salta esa etapa, el clásico, si uno mete basura a un sistema, sale basura del sistema. Entonces hoy en día estamos, ok, limpiemos nuestro sistema, estandaricemos para que cuando pongamos la herramienta, porque la herramienta finalmente es como la solución no es la solución al problema, es, ok, hago todo mi análisis y esto es lo que me va a ayudar. Entonces estamos primero en ese periodo de diagnóstico hoy en día de estandarizar. Perfecto, Diego, muchas gracias. Anita, hablas de los retos de automatizar, de lo que han empezado a automatizar y que ustedes han tenido ya, permítame la expresión, una cultura incluso bajo este modelo. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de alguna automatización, del reto que llevó a hacer esta automatización y cómo definieron? ¿Cuál fue el método o cómo priorizaron que fuese esas iniciativas? ¿Cómo priorizan las iniciativas dentro del Grupo Corona para automatizar? Bueno, nosotros tenemos varios casos de automatización, pero digamos que donde puedo como incorporar varios ejemplos es todo este tema de la gestión de facturas, que creo que es un caso típico de automatización. De hecho, ahorita Torsten lo tenía ahí en sus ejemplos. Nosotros arrancamos el proceso a la par que empezó todo el tema de facturación electrónica en Colombia, que es donde tenemos nuestra gran operación. Y fue como el input de, ya que esto va a venir electrónicamente por defecto, pues aprovechemos los datos y hagamos esto automático. Entonces, exploramos varias formas, RPA, finalmente nos fuimos por desarrollo sobre el ERP y la incorporación también de una solución externa. Y finalmente pues logramos procesar gran parte de las facturas bajo ese modelo, no solamente pues en Colombia, sino también ya empezando a adaptarlo a los otros países. Pero ¿qué pasa? Que vía desarrollo RPA, pues uno puede procesar lo que viene de alguna manera ya organizado, pero aún en lo digital, algunas veces el cliente no pone el dato donde es, o lo pone como no es, o lo mete por allá en un comentario en la descripción del servicio, etcétera. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es incorporando inteligencia artificial para procesar esos otros registros que no pasan por la automatización estándar, ¿cierto? Y eso también nos está permitiendo coger otros grupos de facturas que son mucho más complejos, como las facturas de los productos importados, las facturas de los temas de transporte, etcétera. Entonces, ese para nosotros ha sido una palanca súper buena, reconocida no solamente por el ahorro que hubo pues, en temas de gastos, sino también por la velocidad con la que logramos ya procesar las facturas. Es impresionante cómo se recortó el ciclo. Y el control que tiene ahora la trazabilidad de cuándo una factura entra bien, cuándo mal, dónde la tengo que ir a solucionar, etcétera. Entonces creo que ese es un ejemplo. ¿Cómo priorizamos? Pues hay varios criterios de priorización, dentro de eso pues hay cosas que entran derecho como lo que es legal, sostenible, etcétera, pero en lo que tiene que ver con casos de negocio pues muy enfocado en bajar gasto, o sea donde haya una gran concentración de operación manual que podamos automatizar. Y ahorita estamos como madurando el modelo para incorporar otros beneficios no tan fáciles de cuantificar, como por ejemplo la mitigación de riesgos, cuando puedo generar valor en velocidad en las cosas, o sea, no tengo la misma gente, pero hago las cosas mucho más rápido y eso le genera algún beneficio al negocio. ¿Qué pasaría si no tengo la solución? Que esa es una que es buena, si no me monto ya en esta solución, a la vuelta de la esquina tengo que tener 10 personas haciéndolo, o voy a asumir cierta penalidad o ciertos extragastos. Entonces, esa es como más o menos la manera como lo hemos tenido. Gracias, Anita. Freddy, un poco siguiendo la misma pregunta de cómo priorizar, cómo han hecho un Grupo de Energía Bogotá para meterte, nos dabas ejemplos como el tema de SuccessFactors, de Ariba, de incluso algunas cosas ya en Copilot para el tema financiero. ¿Cómo priorizaron y cómo fue el definir que eso era el foco desde el punto de vista financiero, también una visión de cara a tu cliente interno para la satisfacción? ¿Cómo fueron esas priorizaciones? Bueno, lo primero que nos enfocamos en el grupo es qué herramientas teníamos y qué podíamos mejorar de esas herramientas. Pero también creamos un programa que se llama CSC Lab, es un programa de productividad y mejora continua. Y este programa se construye bottom-up a partir de las ideas de los colaboradores. Puede ser desde eliminar una liberación de 7 que había para un viaje, o 5 o 2,
como ideas complejas como los de Ariba, cómo integramos y utilizábamos todo el ciclo de Ariba completo y cómo lo podíamos replicar en otras sociedades o en otras entidades dentro del grupo. En ese programa CSC Lab, digamos, juiciosamente se hace seguimiento a todas las ideas y a partir de eso se hace un filtro. Ese filtro lo hacemos con el equipo de innovación, con una persona que me ayuda con el programa de mejora continua y con parte de los colegas del equipo, y empezamos a priorizar. Y la priorización va en impacto, bien sea económico o bien sea horas hombre, ¿sí? Y cuando yo llegué al centro de servicios, habían áreas que trabajaban constantemente 8, 9 de la noche. Entonces, lo primero que empezamos a ver es qué proyectos nos ayuda a que la gente trabaje normal, de 8 a 5 o 6 de la tarde. Entonces, eran esos dos focos, un foco económico y un foco de horas hombre. Y cuando son proyectos grandes y se hacen casos de negocio, hay que llevarlos a todo el tema de gobierno corporativo, pasar por vicepresidencia, presidencia, inclusive por las juntas directivas en caso de que sea muy grande y de impacto, ¿sí? Eso es como la priorización, digamos, la construimos nosotros mismos, pero cumpliendo con unos procesos internos de gobierno corporativo. Perfecto. Y de cara a tu cliente, te hablábamos de que decías de la disminución de horas hombre, que es claramente importante de cara a la gestión del talento, claramente el tema económico, de la gestión de tu cliente, cómo va tomando o cómo va identificando estas mejoras y estas automatizaciones tu cliente interno. Digamos que hay temas que hemos entrado que estaban en el día a día del cliente. Entonces voy a dar ejemplos. Almacenes los manejaban las personas de proyectos. La logística prácticamente era manejado por ellos. Un ejemplo, Colombia tenemos TGI, Enlaza, que es la empresa de transmisión, y GEP. Todos utilizaban almacenes. Algunos alquilaban, algunos tenían propios. Con una revisión del proceso, vimos que con los mismos almacenes que teníamos las 3 empresas ya no necesitábamos tercerizar el servicio. Entonces mejoramos caja, mejoramos costo y controlamos los almacenes nosotros mismos. Entonces ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos que puedo dar desde la vista del cliente de cómo le mejoramos la experiencia a ellos, ¿sí? Y les generamos valor porque finalmente los dejamos que se dediquen al core, a la operación, al mantenimiento de los activos. Pero lo que es logística lo hacemos directamente ahora nosotros y están contentos con eso y lo agradecen, ¿sí? Pero para esto hay que tener la confianza, hay que tener la comunicación, la cercanía y la confianza con los clientes es súper importante y tener un buen networking es clave. Si esto no se tiene, la verdad, las empresas no confían en nosotros y no nos dan la oportunidad. Entonces eso es clave. Muchas gracias, Fred. Moni, 15 años de tu centro que muchos retos, hablabas de 110 bots que han o operando o que han implementado, porque puede ser incluso... Sí, inclusive algunos han tenido algunos éxitos. Versión 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seguramente. ¿Cuál ha sido desde el punto de vista de ese reto, cómo priorizarlo y algún ejemplo exitoso que nos puedas compartir, Moni? Ok, yo sí tengo un ejemplo muy bueno y es la liquidación de prestaciones sociales. Entonces, nosotros tenemos una mesa de ayuda donde los clientes nos ponen, digamos, la liquidación de una persona, ¿sí? ¿Qué hace el asistente virtual? Entra a ese ticket, saca la información y empieza a hacer cada uno de los documentos que nos mandan a nosotros cuando nos sacan de las empresas. Entonces, al final, hace la novedad de la nómina, hace la contabilización dentro del sistema, dentro del ERP, y luego ya al final nos manda los documentos al final de la persona. O sea, la persona ya realmente, si no vuelve, pues ya tiene los documentos obviamente es cuando tenemos mucha gente, ¿no? Cuando obviamente hay un volumen importante. ¿Cómo hacemos para priorizarlos? Dependiendo, tenemos como 4 temas importantes. El primero es el volumen de las transacciones, o sea, si hay mucho volumen de transacciones, pues obviamente nos toca hacerlo más fácil para que no tengamos que hacer con mucha gente. Segundo, ¿qué tasa de errores tenemos? ¿Sí? Si tenemos mucha gente que se equivoca o muchos temas, pues obviamente también es importante mirar para poder también hacer el robot o la inteligencia artificial. También tenemos qué tipo o qué porcentaje de manualidad le tenemos a ese proceso, ¿cierto?
Entonces, ok, decimos, no, es que definitivamente me toca hacerlo el 90% a mano o me toca hacerlo el 2% a mano, y dependiendo de esas 3 o 4 cosas que tenemos, ahí sí ya levantamos la información y empezamos a hacer el robot. Utilizamos WIPAD, que es la licencia, el sistema, y sí, efectivamente, hacemos 110 robots, ya tenemos hace 15 años, hacemos muchas tareas, eliminamos muchas repetitivas, igual seguimos siendo 220 personas, pues porque han entrado muchas empresas al grupo. Entonces, Un poco lo que comentaba Anita, ¿no? O sea, soportar el crecimiento de la organización, y eso me va a llevar al siguiente tema, ¿no? Y tú lo decías, no siempre implementar automatizaciones significa tener que salir de personas, ¿no? sí, No no. siempre, yo creo que cuando, sobre todo, depende desde qué visión lo veas, es lo primero que llega a la mente, ¿no? Automatización y tengo que salir de personas. ¿Cómo gestionar este cambio, Moni? ¿Cómo ha sido esta experiencia de ustedes? ¿Qué han hecho para gestionar el cambio, sobre todo con las personas, adaptarlos a esta nueva realidad? ¿Y cómo incorporar esas competencias? Porque nos hablaba Esteban también en la parte de los retos que tienen los nuevos modelos. Hay que empezar a incorporar competencias. Nos decía cuáles son las competencias del futuro, más temas de analítica, etcétera. ¿Cómo ha sido este cambio y cómo han podido incorporar estas nuevas Pues mira, competencias? nosotros realmente lo que hacemos son 2 cosas. Uno, incluir a la gente desde el principio, ¿sí? Decirle a la gente, oiga, vamos a hacer un robot porque es que usted está quedando 10 horas acá en esta oficina, ¿sí? O sea, es bueno para usted también. O sea, contarle realmente por qué es bueno, por qué lo vamos a hacer. Desde el principio, obviamente, tener el objetivo claro de lo que vamos a hacer. Y segundo, capacitaciones. Entonces, ya una vez esa persona le dice, oiga, ya le está funcionando, ahora lo voy a capacitar para que efectivamente lo pueda mantener, ¿sí? Seguramente sí hay un porcentaje de personas que salen, pero realmente lo que les decía al principio, si las personas, ay, muchas gracias, se habitúan o reciben muy bien el tema de la automatización, generalmente la gente se queda, pues porque al final el robot tiene que al final tener un veedor, ¿sí? No necesariamente tiene que ser 1 a 1, pero pues la idea es que al principio, por lo menos las personas que se queden, pues revisen que efectivamente el robot lo está haciendo bien. Las liquidaciones está haciendo bien, todo el tema de órdenes de compra está haciendo bien todo, ¿sí? Entonces, realmente con esos dos, yo le cuento a las personas lo que vamos a hacer, hago un tema inclusivo de todo el conjunto de la gente y después obviamente les capacito. Muy ligado a metodologías de cambio, ¿no? Sí. Que desde el principio nazca con el conocimiento, capacitarlo, que se adapte y que se convenza. Claro, adelante, Anita. Para no redundar, nosotros muy alineados a esa misma dinámica y a la par, nosotros tenemos un proceso de gestión de desempeño y desarrollo muy juicioso a nivel, además de toda la organización. Entonces, también ese plan de desempeño que tienen las personas nos va dando también como el feedback de qué talento hay que cuidar y que hay que retener a toda costa, pero también qué talento decimos si aquí por alguna razón hay que optimizar, ya sabemos a dónde poner los ojos, ¿cierto? Okay. Pero la realidad, como les decía ahorita, nuestro tamaño ha sido muy constante en el tiempo, entonces nosotros no hemos tenido como que automatizamos el 30% de un proceso y se fue el 30% de la gente, eso nunca nos ha pasado. Y sí, siempre muy alineados con gestión humana, tanto para gestión del cambio como para gestión del desarrollo, cuidando que la gente crítica no sienta esto como una amenaza y que de pronto apenas vean, uy, viene un proyecto de automatización, me voy, no, es que tengan la confianza de que si es un buen talento, como sea, lo cuidamos y lo conservamos en la organización. Gracias, Anita. Total. Eso. Es que los niños de por sí aprenden porque les toca, de por sí, pero los adultos ya aprendemos por una razón. Entonces, por eso hay que, obviamente, convencerlos y decirles. Diego, ¿me permites, Freddy? A Diego, desde ustedes están creando este centro, estamos ante una nueva dinámica diferente, como tú decías, están obviamente estandarizando, pero ya claramente está en la visión de ustedes este tema de automatización. ¿Cómo ha sido este reto de incorporar este talento con vísperas? Cuando empezamos hace 18 años, esto no lo sabíamos. No sabíamos que íbamos a llegar a esto y teníamos el talento de hace 18 años con las características que teníamos y en su momento, que supieras Excel, que supieras un poquito del ERP, eso era lo que queríamos en un centro. Hoy día están ante una oportunidad los nuevos centros de incorporar estas competencias, este nuevo talento. ¿Cómo ha sido ese reto para ustedes, Diego? Sí, lo que nosotros hemos hecho es esa cultura de continuous improvement la hemos instaurado en toda la organización del GBS.
O sea, no tenemos un equipo, tenemos equipos de continuous improvement, pero se sientan dentro de las torres. Entonces, una de las cosas que estamos empezando a implementar es que para mí todos los equipos, desde la persona que entra en su primer objetivo, estamos trabajando mucho con Lean Six Sigma y cómo podemos empezar. O sea, todos para mí tienen que ser Yellow Belt. Tú entras a la organización y empiezas a impulsar una iniciativa Yellow Belt. Entonces, después vamos creciendo dentro de la organización con esa mentalidad de cómo buscamos eficiencia, cómo buscamos optimización de nuestros procesos, porque es la cultura. Si yo logro generar esa cultura en la organización, después como contaba Freddy, ese bottom-up de iniciativas se te hace mucho más fácil. Y después vamos impulsando otras iniciativas estilo Green Belts o Black Belts que necesiten más complejidad y necesiten un proceso de aprobación y de priorización más complejo. Eso ya lo vamos manejando un poquito más en el equipo más senior. Pero partir con esa cultura dentro del mindset, dentro del equipo, es para mí lo fundamental. Y porque también, como complementando lo que decían, va generando ese como, ¿no? Yo le digo un bichito que uno tiene dentro de uno de ir buscando cosas y que eso no va a perjudicar mi trabajo, sino que me va a mejorar en mi trabajo y viendo los procesos en tu end. Yo siempre les digo a mi equipo, tienen que tener un pie hoy día en el presente, pero no otro en el futuro, porque uno trata de que los equipos no se vean afectados, pero finalmente cuando estamos buscando iniciativas de automatización o estandarización y eficiencia, se tienen que pagar de alguna forma. Y yo tengo que reducir mi número de FTEs o bajar mis costos. Y la única forma de no afectar a mi organización con eso es, bueno, generar nuevo trabajo, expandir el scope, y para eso tienen que entender qué pasa en el mercado, estar cerca del negocio y tener esa mentalidad de, bueno, voy a ir a buscar al mismo tiempo qué más me puedo traer a futuro. Muy interesante reflexión, ¿no? Un pie operando, pero con un pie en el futuro y cerca del cliente. Poco cerca del cliente, cómo voy a ir por más procesos, cómo me voy a transformar de ser procesos del back a tratar de incorporar procesos del front. Freddy, tú hablabas de estos esfuerzos, gracias Diego, tú hablabas de estos esfuerzos que han hecho en conjunto con las personas, este tema de que las iniciativas vengan por parte de ellos. Eso ha facilitado esta incorporación, esta aceptación, permítame la expresión, por parte del colaborador de todos estos temas de automatización. Sí, claro. De hecho, se crearon 2 equipos en 2 áreas. Ahora los llaman los cracks de innovación y automatización. Este ejercicio del CSC Lab generó una motivación alta y la colaboración se despertó. Antes las áreas eran muy islas, ahora son transversales, se habla mucho, trabaja mucho, colabora mucho. Y esto generó que trabajaran en equipo, y no solamente con metodologías Lean, sino metodologías ágiles. Incorporamos algunas personas claves que fueran expertas en metodologías ágiles dentro del equipo para que ellos promovieran dentro de los equipos, bien sea financiero, abastecimiento, logístico, y IT ahí soportó muchísimo con el equipo de innovación. Innovación es un área que no es del CSC, es del corporativo, pero se trabaja muy de la mano. Y este ejercicio lo que hizo fue apasionar a la gente, motivar a la gente. Cuando ellos se dan cuenta que sí tienen recurso monetario a las ideas y las ideas se vuelven realidad y su vida se hace más fácil, pues más ganas le meten. Entonces el impacto fue importante. Se apoyó desde el punto de conocimiento con metodologías ágiles, con temas Lean, no con certificaciones como el Yellow Belt o el Green Belt, pero sí se hicieron charlas. Y también se hicieron capacitaciones en Copilot y en muchos temas que son fáciles de ganar, son un quick win, pero que ellos valoran que los capacitemos, que los formemos y que los impulsemos a que sean creativos. Y creo que generar creatividad en los equipos genera trabajo en equipo y de forma colaborativa. No solo el trabajo en equipo es importante, sino que sea colaborativo. Gracias, Freddy. Anita, desde el punto de vista, cuando uno ya empieza a incorporar este tema de automatizaciones, siempre las áreas de control nos alzan un poquito la mano de, oye, ¿y cuáles son los riesgos? Si estamos seguros que estamos cumpliendo con los controles o temas de SOX, etcétera, etcétera, y le puedo seguir, ¿no? Incluso también hablábamos de hace rato de los retos de la incorporación de las áreas de tecnología. ¿Cómo llega ese gobierno para poder ser más eficientes en este proceso de automatización? Nosotros ahí tenemos en este momento una conversación todavía vigente que no se ha cerrado, porque digamos que hay como 2 fuerzas. O sea, la fuerza que dice
todo el mundo debería poder automatizar y abran esto ya tiene que ser como el WhatsApp, o sea, que todo el mundo pueda usarlo y hacer cosas, pero también está la otra fuerza que dice, no, un minuto, la ciberseguridad, los datos, el cumplimiento legal, el licenciamiento, bueno, en fin, todos los riesgos pues, que salen como a la vista. Entonces ahorita hay una conversación entre el área de tecnología, el área de cumplimiento, pues el área legal y los que somos, digamos, como más usuarios de este sistema, como bueno, ¿cómo equilibramos esta fuerza? Porque no puede ser ni tan allá ni tan acá. Entonces ahorita en lo que estamos es en la construcción de una política que defina quién puede automatizar, cómo se puede automatizar. Estamos montándonos en el programa de ciudadanos digitales para hacer un poquito más democrático también este tema de las nuevas tecnologías, pero siempre regidos bajo una política que nos defina quién, en qué herramientas, bajo qué controles y con un gobierno centralizado y que sea homogéneo para toda la organización, porque realmente los riesgos sí existen, son reales, pero tampoco pues podemos dejar que esto lo haga un grupito de 20 personas en un área específica. No, esto realmente sí tiene que abrirse más hacia la gente, pero dentro de un marco de gestión que sea claro y que nos permita pues avanzar. Pero para serte honestos, no hemos cerrado la conversación, o sea, todavía está en construcción. Ustedes, Freddy, ¿cómo les ha ido con este tema de riesgos, de control? ¿Cómo han podido mitigarlo y seguirlo incorporando a la cultura, como decía hace ratito Diego, de la automatización en la organización? Bueno, el equipo de TI cambió bastante en los últimos 2 años. ¿Sí? Nosotros veníamos con un modo de trabajo de TI tradicional, 80s, 90s, subcontratando mucho. Y al subcontratar mucho y ser muchas filiales, cada cual subcontrataba cositas. Entonces, no sé, Natalia hacía un desarrollo en Ariba, pero alguien de control de interventoría hacía un desarrollo y le dañaba todo el tema de Ariba a abastecimiento. ¿Qué decisión se tomó? Centralizar el gobierno, ¿sí? Más allá de que hacer los proyectos es validar los proyectos, cómo afecta el ecosistema de TI. De hecho, en este momento estamos en la actualización del plan estratégico de TI-TO, ¿sí? Estamos levantando el PETI-PETO para el 2030 y esto con el fin de asegurar eso, qué necesitamos, cómo lo hacemos y el gobierno que debe tener el ecosistema de TI. Entonces, eso es importante. Lo otro es, cambiamos muchos perfiles, ¿sí? Y más que administradores de contratos, incluimos en la organización personas que sean key users de temas muy especializados y que promovieran los desarrollos y los controlaran y que el know-how quedara dentro de la organización más allá de tercerizarlo. Entonces, pues cambió la forma de operar. Creo que esta es mucho mejor y todos ellos, la mayoría que estamos incluyendo, deben tener skills en temas lean, en temas ágiles y deben tener como un perfil de project manager, ¿sí? Especializado en cada uno de sus temas, ¿no? O sea, no es lo mismo infraestructura, no es lo mismo Ariba, no es lo mismo Signavio, por ejemplo, para los que tienen Signavio. O sea, tienen que tener conocimientos muy específicos, pero también con un perfil de project manager. Gracias, Freddy. Moni, cuando yo te escucho, 110 bots, hace ratito que hablábamos de que un especialista puede tener incluso su asistente virtual y que lo hemos ido evolucionando para que aprenda a vivir con él. ¿Cómo controlar el performance? ¿Qué han hecho ustedes para incorporar este tema, para controlar qué tan efectivo está siendo, qué tan eficiente está siendo? ¿Cómo lo estamos haciendo, Moni? Ok, digamos que nosotros comenzamos con los bots cuando no había tanta discusión como hoy en día, ¿sí? Entonces, claro, seguridad de la información, digamos que empezó ya hace un par de años, 3 años a decir, oiga, ¿cómo están manejando el tema? ¿Qué van a hacer con ese tema? ¿Cómo va a ser la transferencia de datos, los desarrollos? Sí, un poco. Entonces, yo creo que esa discusión, igual que Anita dice, nosotros también estamos como en esa discusión también, aunque ya los hayamos hecho hace rato, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? 2 cosas importantes. La primera es efectivamente decir a todos los empleados que debemos tener el consentimiento firmado por parte de ellos para manejar los datos personales, porque eso sí es muy importante, pues porque pues, ahí tenemos obviamente todos los teléfonos, los nombres, las cuentas, o sea, los datos personales de ellos. Lo segundo que tenemos son las auditorías a los algoritmos y obviamente a los asistentes virtuales también, el desarrollo como tal, ¿sí? Pues para ver que efectivamente esté funcionando bien, que no se vaya a meter por allá a sacar otra información que no debe y presentar los reportes que debe presentar, ¿sí?
Entonces, digamos que las auditorías que las hacemos cada mes, cada 2 meses, más bien seguido, para efectivamente ver cómo van los asistentes virtuales. Pero yo estoy de acuerdo con Anita, es una discusión, yo creo que de muchos años todavía, seguridad de la información todavía está como, bueno, ¿qué van a seguir haciendo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Cómo están realmente blindando un poco la data? Entonces, ahí seguimos. Pero nosotros lo habíamos hecho, digamos que antecitos. Buenísimo. Freddy, si hablábamos durante la sesión, lo hemos visto, lo comentaba Esteban, de cara a estos nuevos retos que tienen los modelos, ¿cómo ves tú el futuro del centro en los siguientes de 3 a 5 años, con todas estas variables que estamos teniendo, con todos estos retos? Ya hablamos de perfiles, de incorporación de nuevo talento, de automatizaciones, de empezar a traer temas del front. ¿Cómo estás viendo desde tu liderazgo este tema del crecimiento del centro? Bueno, como les comentaba al inicio, el centro tiene 2 años y medio. El viaje que tenemos que hacer todavía es muy largo para llegar a ser un GBS. Ahí hay que hacer muchos pasos. No es solo un tema de estructura, no es solo un tema de procesos, de automatización, inclusive inteligencia artificial, sino de cómo yo miro el tema como un proceso completo end-to-end, como lo mostraba Esteban, creo que lo mostraba allí, como el procurement to pay, por ejemplo, ¿sí? Todos esos procedimientos, cómo se ven dentro de un solo proceso. Para llegar a eso hay que generar madurez, hay que generar conocimiento, hay que experimentar, y para experimentar pues debemos dar espacios de confianza a los colaboradores para que tengan la libre tranquilidad de experimentar y de equivocarse, ¿sí? Si no, no crecemos. Y ya una vez tenemos todo eso desarrollado, ya logra ser un GBS. Esto lo tenemos planeado a 10 años, 12 años, pero es un viaje largo, es un viaje interesante. Creo que todos estamos animados, mi equipo, para lograrlo y nada, esperando. Qué interesante reflexión, ¿no? De repente podríamos pensar que el centro tiene que estar más en el día a día, y ya es la segunda vez que hablamos, un pie en el presente, Sí. no perder de vista el futuro. Hablas de una estrategia a 10 años, o sea, hablas de una estrategia del centro. Tenemos centros de 18 años, de 15 años, que nos dan un poquito la visibilidad de hacia dónde y cómo tenemos que planear con mucha visibilidad en el futuro, ¿no? De acuerdo. Gracias. Anita, ¿ustedes cómo ven? ¿Cómo están viendo? Bueno, Moni, perdón. Adelante, Anita. Anita, ¿cómo están viendo que después de 15 años, llevamos 15 años, un modelo, como dice, robusto, maduro, con muchos retos? ¿Cómo están viendo este tema de la evolución con vísperas en la automatización? Pues nosotros lo que nos soñamos es tener un pool de herramientas y de automatizaciones y desarrollos que nos permitan, como les decía ahorita, prestar el servicio casi que en cualquier país, a cualquier tipo de negocio, sin desbordar ni ANS ni costos. O sea, que yo pueda ser tan flexible que pueda atender casi que cualquier cosa sin que tenga que tener un grupo de personas muy amplio para eso. Y en cambio sí, vemos a las personas enfocadas en generar valor, en estar muy cerca del cliente, construyendo relaciones de mucha confianza, entendiendo muy bien qué necesita el negocio, qué nuevos servicios podemos desarrollar, qué otro valor podemos agregar, y porque eso sí yo creo que no es automatizable. O sea, el contexto que tenemos nosotros como seres humanos, entender la realidad de con quién estoy interactuando, de lo que yo puedo hacer, etcétera, creo que eso sí es lo que no vamos a automatizar, y nos soñamos con que el talento esté concentrado en eso, tener capacidades para que las personas crezcan en ese sentido, y lo operativo, lo transaccional, lo rutinario, que sean parámetros en un sistema que movamos y ya. Esa es como nuestra visión. Perfecto, yo te voy a completar ahí también. Y es, por ejemplo, nosotros nos gustaría que los chatbots y todo lo que tenemos pues tenga un lenguaje más fluido, ¿no? No sea como el normal que uno cuando habla como con un chatbot, sino que ya sea un poco más. Uno sí o dos no. Exacto, que ya responda, y traer obviamente temas de sostenibilidad. No te preocupes, Moni. Y bueno, y para mí temas obviamente de sostenibilidad, de medición de huella de carbono y eso, que creo que es lo que también viene pues más hacia adelante. Perfecto. Diego, yo sé que, y hemos sido reiterativos, que estás empezando este reto, pero ¿hacia dónde estás viendo este futuro? Nos has hablado mucho de homologación, estandarización de cara a mejora. ¿Cómo ves el futuro de tu centro? Sí, o sea, yo creo que el futuro, tenemos un par de años todavía en que nos tenemos que enfocar en la parte más del back, estabilizar. Todavía tenemos una operación que ya 2 meses, entonces estamos en un periodo muy de estabilización, pero a futuro es mirar mucho más el front.
Uno habla un poco con el talento que uno tiene, las generaciones más jóvenes, y hace esa visión de un GBS de hace 15, 20 años, que quizá era lo que nos tocó un poquito más a nosotros cuando estábamos partiendo los GBS, ya no la tienen. O sea, la parte transaccional, operacional ya no es lo que les interesa. Entonces uno también, si quiere tener una estrategia en retener talento y generar valor desde la operación desde el GBS, como mencionaba Anita, tiene que tener esa visión del front. Y cómo generar eso es lo que han comentado acá todos, es estar súper cerca del negocio, ser una extensión del negocio. Que el equipo, si uno tiene servicios de finanzas, si uno que le vea al equipo del GBS o del Centro de Servicios Compartidos como una extensión de su equipo, y que su equipo entienda las dificultades y los challenges que tiene el negocio, no solamente finanzas, sino que la parte comercial. Cuando uno empieza a lograr eso y empieza a generar también ese como talent sharing entre la operación y el negocio, uno va agregando ese valor, y traer las cosas del front se va haciendo mucho más fácil. Tú que has incorporado talento recientemente, lo vives, lo sientes, eso de que ya no quieren más lo transaccional, ya te están pidiendo más. Sí. O sea, Ya no. yo los tengo hace 2 meses y ya me están preguntando, ok, ya estabilicé, ¿qué ahora? Ahora que sigue, Sí. ¿cómo automatizar? Sí. Está muy lento, fue para allá. Bueno, antes de concluir, abrimos el espacio. Cualquier duda, pregunta, algo que le quieran preguntar, alguna duda, algún tema, o alguien del público que nos quiera complementar algún tema. Sí. Un tema que Ana estaba mencionando, el tema de talento. ¿Sí? El tema de talento, creo que no hay que tener miedo a la automatización, a la digitalización, a la automatización inteligente o inteligencia artificial. Yo creo que es una oportunidad para todos y tenemos que estar preparados para bajar esa tranquilidad, esa confianza a los colaboradores. ¿Sí? Como decías tú, José, hay que innovar, hay que ver qué negocios nuevos hacemos. Voy a dar un ejemplo acá con infraestructura que no es muy tradicional de centros de servicios. Tenemos un centro de control para vigilancia remota, ¿sí? Y empezamos a ofrecerle eso a todas las filiales. Eso es un presupuesto fácil que en el grupo puede llegar a ser 20.000 millones de pesos. Y con todo este desarrollo que hicieron ellos, que es escalable, no es rígido, no tiene límites de geografía, los ahorros pueden ser del 30-40%. Y en este negocio que es muy regulado, en la tarifa se reconoce en ese gasto. Si se hace la inversión, el CAPEX no lo reconoce, pero si se hace el gasto, sí lo reconocen algunas tarifas. Entonces uno tiene que siempre estar pensando cómo incluimos inteligencia artificial, digitalización, automatización, pero cómo yo a este equipo lo ocupo en otros temas. Y eso es viendo nuevos servicios. En el equipo mío, de hecho, tenemos en uno de nuestros objetivos crear nuevos servicios, ¿sí? Porque hay que promover siempre todo el día qué podemos hacer diferente y qué le genera valor al negocio. Y siempre es generando valor al negocio lo primero que hay que ver. Y para eso yo he tenido que mandar a mis chicos a que conozcan en vivo y en directo una subestación, un Citygate, conozcan las zonas, porque es fácil trabajar desde Lima, pero ir a conocer Ica, eso es otro tema. Y ahí es donde empiezan a sentir el negocio. Y eso hay que permearlo en los equipos. Adelante, Moni, por favor. Ok, y nosotros obviamente también lo que decimos es, aparte de la capacitación, como dice Freddy, es muy importante, pero también que la gente quiera hacerlo y que también la gente quiera saber que puede hacer más fácil también los procesos dentro de su área, ¿sí? Porque si una persona tiene aversión y definitivamente no quiere aprender nada más, ahí sí es donde pues ya no funciona efectivamente la persona. ¿Quieres comentar algo, Tors? Una pregunta y Mónica tiene una realidad algo compleja. Todo el tema de automatización de indicadores y productividad. Lo digo porque yo sé todo el mundo que manejas dentro de tu centro, que quizás a nivel procesos debe ser de los centros más complejos que existen en Colombia, pero la pregunta también es extenderla a todos. Todo el tema de indicadores, todo el tema de productividad del día a día de las personas, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo han podido automatizar? Nosotros hacemos dashboards. Entonces lo que hacemos es tener como unos Exceles más o menos y los tenemos para que la gente vaya metiendo los datos y eso pues va saliendo obviamente automático y luego se va presentando a los clientes y cada mes nos reunimos con cada uno de los clientes y les presentamos los que se perdieron, pues no obviamente todos porque son muchos, pero eso es lo que hacemos con los KPIs, hacemos dashboards
pues, inteligentes que nos van dando la toma de decisiones. Inclusive a veces los ANS decimos ya como, oiga, ya llevo 6 meses en verde, llevo 6 meses con el 100%, pues ya para que tengo ese ANS, ¿no? Pues ya lo cambio. Y así pues cambiamos los dashboards también. En nuestro caso es igual, al inicio era muy manual, Thorsten ya está más automático, pero son dashboard. Pero el mensaje es, debemos siempre medirnos, debemos constantemente estarnos midiendo para ver cómo podemos mejorar. Lo que tú decías, 6 meses con el indicador en 100, o inclusive dependiendo si en otras... Sí, es bueno, pero hay que retarnos. De pronto esos ANS hay que ajustarlos y cambiarlos y retar a los equipos, ¿sí? Entonces, para mí el KPI es clave para medir la organización y ver la productividad que podemos generar a través de mejora continua, de nuevas ideas, del programa CSC Lab, de todo esto. Incluso para complementar, que pues también tenemos una disciplina muy juiciosa de ANS y de volumetría para derivar pues tanto en cumplimiento hacia los clientes como en temas de productividad. Nosotros las automatizaciones las medimos casi como si fuera una persona, o sea, cantidad de transacciones que procesa del total, cuántas de esas son exitosas, si esto lo estuviera haciendo con gente, cuántas horas representaría como para ver el impacto y de esa manera pues vender también la ventaja de la automatización. Y esto está incorporado completamente a nuestro sistema de gestión, o sea, hace parte de lo que tenemos que tener. Claro, hay dolores, hay algunas, nosotros tratamos de que todo lo que se pueda sacar desde un sistema directamente, pues mejor, ¿cierto? Pero todavía hay procesos donde no tenemos esa realidad y toca todavía llenar planillas de Excel o cosas así, pero sí nuestro objetivo es que cada vez eso sea más automático y represente menos trabajo para la gente hacer la medición. Diego, ¿quieres complementar algo? Sí, desde nuestro lado también, o sea, el tema dashboard es una de las cosas que hemos logrado automatizar, de las más rápidas que hemos tenido con nuestro equipo de performance, y lo que hemos tratado de impulsar un poco a través de los KPIs mismos que salen de esos dashboards es una cultura más como de celebrar lo rojo. Como ustedes decían, hay muchas cosas que están en verde, a mí no me interesa enfocarme en lo verde, me interesa que el equipo me traiga los rojos, porque los rojos están las oportunidades donde podemos mejorar y donde podemos agregar valor al negocio. Entonces una cultura muy de enfocarse y revisar lo que está en rojo, y que la gente, lo que ustedes también comentaban de la cultura de la organización, o sea, que la gente que trabaja en el día a día levante la mano cuando vea algo rojo y no tenga susto a decir, mira, esto está andando mal. Eso se transforma después en una bola de nieve que es difícil de parar. Entonces cuando uno genera esa cultura de enfoquémonos en los KPIs, pero los rojos para mejorar, yo creo que uno va agregando mucho valor al negocio. Moni, Freddy, Anita, Diego, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, ha sido muy agradable. Gracias por su participación.